Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La depresión de Sir Edward. Lo siguiente ocurre durante el cuarto año desde la fundación de la Orden. Aproximadamente un año antes de que Moroja ingresara a la Academia Akane, Angela Johnson estaba preparando té negro en la cocina del café del edificio de la División Británica. Una operación grosera mientras silba. Eso se destacó aún más por su traje de sirvienta. Bueno, si la gente la viera. La verdadera naturaleza de Angela podía quedar al descubierto precisamente porque no había nadie allí. Sacudió la cabeza de un lado a otro al ritmo del silbido y meció su larga cabellera. La melodía fue un número representativo temprano hecho por esa persona que amaba. Esperó a que el agua hirviera con un humor relajado. Sin embargo, de ninguna manera lo estaba haciendo descuidadamente. Vigilaba la temperatura del agua caliente para que no superara los 95 C, la taza y la tetera ya se habían calentado, y se midió con precisión la cantidad de hojas de té. También se había preparado el reloj de arena para seguir el tiempo de cocción al vapor. Era té negro hecho para esa persona que amaba. De manera seria. Y precisamente por ser té negro para esa persona que amaba, su espíritu se elevó, y subconscientemente terminó silbando. La superficie del agua caliente en la tetera ondeaba furiosamente. Las burbujas también comenzaron a subir. Es la hora. Angela extendió su brazo para levantarlo del quemador. ¡Ah! Escuchó un grito de esa persona que amaba. Mi señor. Angela tiró la tetera y corrió. Salió corriendo de la cocina de la oficina con un impulso para derribar la puerta de una patada. Corrió por el pasillo con la fuerza de un fuerte viento y saltó a la habitación cercana del director general con gran vigor. ¿Qué pasó, mi señor? Un hombre estaba acostado en la habitación. Había papeles esparcidos por el suelo y él se retorcía de dolor. Estaba angustiado con una mirada terrible en su rostro, sus ojos en blanco y su brazo extendido hacia el cielo para pedir ayuda. Es un nuevo tipo de ataque remoto de un metapsical. Es un intento de asesinato por parte de los inútiles caballeros franceses. Angela corrió hacia él inmediatamente. Presionando ambas rodillas contra el suelo, examinó su estado. El hombre se aferró a sus caderas mientras gritaba de dolor. Angela consoló al hombre que nunca olvidaría, puso su cuerpo boca arriba y le pidió que recostara su cabeza en su regazo. Este hombre era el jefe de la oficina principal británica. Sir Edward Lampard. Apodado Caballero Blanco, era un cirogane absolutamente invicto. Pensar que algo hizo que su señor, que se jactaba de tener un poder defensivo sin igual, sufriera tanto y quedara incapacitado. ¿Qué está sucediendo? Por favor dígame, mi señor. Ordene a AJ que derribe al enemigo. Angela también apeló desesperadamente. Entonces, la luz volvió a los ojos de Edward. No, no. Angela se inclinó hacia adelante y aguzó el oído para no dejar de escuchar la orden de su señor. Edward gritó mientras tiraba de su cabello plateado. No he podido escribir mucho tiempo. Este hombre era Edward Lampard. La imagen modelo de la oficialmente llamada Agencia Antimetapsical, la cual había sido apodada la Organización del Caballero Blanco. Era un héroe de rango S. Uno de los 6 en el mundo. Tenía el rostro de un compositor a quien Su Majestad la Reina le otorgó el título de caballero por el logro de hacer que la organización de los Juegos Olímpicos fuera un éxito con David Beckham. Ah, perdí el control. Edward se rió avergonzado mientras Angela disfrutaba del té preparado. Sentado directamente en la parte superior de la oficina del escritorio, Franco. Aunque su rostro todavía estaba un poco pálido, había recuperado la compostura convirtiéndose en un señor. Angela por su parte, recogió los papeles esparcidos por el suelo y miró las huellas de los símbolos musicales que habían sido garabateados tachados con líneas oblicuas. Mi señor parece haber estado luchando mucho.
Llevaba un tiempo descuidando ese trabajo, ¿sabes? Estoy perdiendo mi toque un poco. Asterisco buju asterisco, Edward dejó caer los hombros. Angela no pudo evitar volver a pensar. Lo que sucedió aproximadamente un año después del establecimiento de la oficina principal británica fue el momento más difícil para su señor. La organización aún no se había convertido en certeza, había escasez de personal, y cada vez que aparecía un metapisical, Edward se apresuraba, y a menos que hiciera el esfuerzo más extenuante, exterminarlo parecía casi imposible. Además, el presupuesto de gestión era limitado y Edward usó sus propios fondos para financiarlo. Aún así, no fue suficiente, y tuvo que aceptar solicitudes de composiciones una tras otra. Gestión de la organización, formación de recursos humanos, combate, composición musical. Edward, con un esfuerzo hercúleo, estaba gestionando un trabajo agotador que ni siquiera un número de personas sería suficiente para seguir. Por supuesto, en ese momento pasó por muchas dificultades. Sin embargo, Angela no tenía recuerdos de que su señor estuviera tan preocupado como esta vez con la escritura musical. Si mi señor se toma un día libre de entrenar la espada, tardará 3 días en recuperarla. No puedo afirmarlo por ser un extraño, pero puede ser lo mismo. Edward, con los hombros caídos, no parecía patético para Angela. Los esfuerzos y las luchas de su señor valieron la pena, y ahora la oficina principal británica estaba en camino, y sus intentos fueron reconocidos por el gobierno, recibiendo un generoso presupuesto. Por lo tanto, sus actividades de escritura se extinguieron por un tiempo, pero parecía que habían muerto por completo. Más bien, porque mi señor no anuncia que no acepta solicitudes y que se dedicará por completo a ser el jefe de la oficina principal británica. Es difícil rechazar un encargo de un productor que me ayudó hace mucho tiempo. Últimamente ustedes se han vuelto tan confiables que no necesito hacer todo lo posible para eliminar a los metaphysicals, ¿verdad? Entonces fue un error aceptar algo como una canción. Para estar preocupado a este nivel, no puedo evitar estar sorprendido. Edward dejó la taza vacía en el carrito de servicio. De todos modos, hice que te preocuparas, Anne. Lo lamento. Angela sacudió la cabeza de un lado a otro. No, no me importa. Sin embargo, estaba muy preocupada. Entonces, mi señor no necesita disculparse. Sin embargo, ella realmente quería que él la compensara con una cita. Me retiraré ahora, así que por favor concéntrese en escribir la canción. Ella realmente quería ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Angela era buena en batallas sangrientas y sirviendo té. Escribir música estaba mucho más allá de su área de especialización para hacer cualquier cosa. Ocultando los sentimientos vergonzosos con una expresión serena, si hay algo que mi señor necesita, por favor dígamelo sin reservas. Ella hizo una reverencia y estaba a punto de retirarse. Entonces, De repente, Edward mostró un gesto de reflexión. Angela levantó un poco la cara, vio una señal de que le preguntaban algo de inmediato y esperó como un perro fiel. ¿Puedo pedirte un favor, Anne? Edward era terriblemente tímido para decirlo. Esta composición fue completamente su trabajo personal y no tenía nada que ver con los asuntos de la organización del Caballero Blanco. Para Angela, una savior, estaba esencialmente fuera de la categoría de misión, no tenía derecho a preguntarle. Por supuesto, señor. Pero Angela interrumpió y estuvo de acuerdo. No podría importarle menos esos derechos. Porque a Angela le gustaba Edward. Ella lo amaba. Si podía ayudarlo, lo recibiría con gusto. Bueno, ¿qué debo hacer? La comisión es un tema de primer amor azucarado, pero aparentemente la canción saldrá pronto. Qué frustrante. Todo lo que necesito es inspiración para dar ese pequeño empujón. Quiero estimulación. Comprendido, entonces, ¿qué debería hacer? Ella no entendió lo que su señor estaba diciendo en absoluto, pero Angela lanzó interjecciones animadamente por el momento. A ver, estimulación, dulce estimulación. Edward hizo una mueca difícil por un momento y miró al vacío. Dulce, algo dulce, hasta el punto que duela. Ya veo,
mi señor quiere un postre. Así es. Si existe tal postre, mi inspiración puede brotar, sí mi señor. Ángela se inclinó enérgicamente y esta vez salió corriendo de la oficina. Y 30 minutos después Ángela hizo una convocatoria urgente a la sala de conferencias solo para ejecutivos en el edificio de oficinas principal. 6 hombres y mujeres, incluida ella misma, se reunieron en una pequeña habitación secreta. Los ejecutivos que trabajaban en la oficina principal eran todos sabios de rango A, y tan magistrales como ella. Ángela, que estaba sentada en el asiento del presidente, miró a su alrededor e informó solemnemente. Por eso. Préstenme su sabiduría y conocimiento para mi señor. Para presentarle cuanto antes el postre tan dulce del mundo que llegue a doler. Cuando la escucharon, todos se quedaron estupefactos. No importa cuántos nombres fueran famosos en el campo de batalla o cuán impresionantes fueran los metaphysicals, estos luchadores intrépidos no podían guardar silencio. Hablando de un desafío. Ese seguro es el caso, considerando cómo sus expresiones están nubladas, Ángela asintió en su mente. De hecho, en sus corazones, esto no es importante en absoluto, más importante aún, quiero terminar mi papeleo. Y así sucesivamente, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaban pensando. Hey, Ángela. Paul Carragher, un hombre de mediana edad que también fue llamado asesor de la oficina principal británica, en un tono como para amonestar a los niños, ¿conoces el restaurante de carne asada más delicioso del mundo? ¿Qué estás preguntando? Lo que es mejor en el mundo se decide por lo que a uno le gusta. ¿Qué tal un café que sirve café que te hace tener sentimientos agridulces? ¿Qué sé yo? No soy poeta. Hey, córtalo. No hables de nada que no tenga que ver con esta emergencia, dijo Ángela, enojándose. Si esa persona no fuera el asesor, ahora lo estaría reprendiendo. Pero eso no era una buena idea, y Paul con una actitud arrogante, la respuesta es lo que acabas de decir. Los postres tan dulces del mundo que lleguen a doler solo existen en las fantasías de los niños. Él le dio un consejo duro pero honesto como si estuviera asombrado. ¿Qué? Ángela entrecerró el ojo derecho y abrió el izquierdo por completo. Prane de repente brotó desde todo su cuerpo. Y ella ni siquiera trató de contenerlo. Ángela puso las manos sobre la mesa de conferencias. Y no hizo nada. Aún así, cada vez que su aura esmeralda se balanceaba, se tallaban grietas en la parte superior. Todos los ejecutivos retrocedieron con sus sillas, pero ella no les prestó atención. Con voz amenazante, de manera pausada y fácil de entender, una fantasía infantil, ¿en qué manera? Mi señor lo quiere. Entregar incluso a costa de la propia vida, eso es lo que es un servidor leal, ¿no es así? Si tienes tiempo para actuar con arrogancia bajo el pretexto de ayudarme, entonces sacude ese putrefacto cerebro tuyo de una vez. Si no puedes, morirás. Aguanta la respiración ahora mismo. No veo ningún valor en pedazos de basura como tú estando vivos. Todos los ejecutivos que la escucharon estaban blancos como el papel. En sus rostros, estaba escrito eres un perro rabioso en lugar de un servidor leal, pero Ángela no se dio cuenta. Hey, Barbie-chan. Miró a la chica sentada al pie de la mesa con solo su ojo izquierdo bien abierto. Yo. Esta chica, que respondió con languidez, era Barbara Rooney. A pesar de que todavía tenía 17 años, era una chica vulgar con capas y capas de maquillaje y el área del pecho descuidadamente expuesta. Después de saltarse un grado y graduarse de CABEM, una escuela de formación para sabios de la oficina principal británica, y de trabajar en la oficina principal como cadete ejecutiva durante solo medio año, pudo deshacerse del estatus de cadete. Ella era una persona de talento excepcional. Una apariencia desordenada era una mente desordenada, o más bien, aunque su personalidad frívola era un problema, su verdadera fuerza era real. Ángela la estaba mirando. Por cierto, si no recuerdo mal, comiste tantos dulces, suficientes para derretirte el cerebro, ¿no? Sí, así es. No seas humilde. Estás orgullosa. Ha llegado el día en que tu dieta descuidada ayudará a mi señor, ¿lo sabías?
No lo sabías, ¿verdad? Angela suavemente hizo una pregunta mientras hacía vibrar su prane esmeralda. No me vas a decir que no lo sabes, ¿verdad? Eres una mujer que vale la pena mantener con vida. Me siento honrada de que me feliciten y me cuiden. Hace años, mi papá me llevó a una pastelería en París, a una tienda donde se hacían filas todos los días, era una locura. Buen trabajo. En otras palabras, si voy allí, puedo comprar el pastel más dulce del mundo que llega a doler, ¿verdad? Tal vez. ¿Qué? Claro que puedes comprarlo. Está bien, está arreglado. Me dirijo allí. Ángela dejó su asiento diciendo que no había un momento que perder. Inmediatamente, Paul pomposamente. Espera. París es la sede de la división francesa. Si ingresas sin ningún propósito específico, no será más que una extraña provocación. Si las cosas empeoran, será un problema diplomático. Tengo uno, la orden imperial de mi señor. Ángela golpeó la mesa de conferencias con el puño, provocando un gran crujido en la pesada tapa de caoba. No importa cuántos caballeros franceses inútiles aparezcan, no importa cuántos imbéciles inquietos se interpongan en el camino, debería matarlos a todos. Limpiar el suelo con ellos no planteará ningún problema diplomático. Mientras gritaba, caminó con grandes pasos y se dirigió a la entrada. En el camino, agarró el cuello de Bárbara. ¿Por qué incluso yo? Si no estás conmigo, no sabré la ubicación de la tienda, ¿verdad? Puedo hacer que un subordinado vaya. Estamos hablando del deseo de mi señor, si no lo preparo de esta manera, no tendrá sentido. Yo, definitivamente haré algo con Cradle of the Sun y los asuntos diplomáticos. Bárbara habló de algo mientras temblaba, pero Ángela la arrastró sin escucharla. Aprovechando al máximo sus habilidades secretariales cultivadas durante varios años, preparó un jet privado muy rápido, agarró la nuca de Bárbara y abordó. Si salía de Londres ahora, podría comprarlo por la noche, calculó. Presentárselo a su señor y hacer crear una buena pieza musical. Y hacerle feliz. Y hacer que la elogie mucho y mucho, con líneas como hiciste todo lo posible para ir a París a comprarlo. Ángela relajó sus mejillas cuando las nubes fuera de la ventana le recordaron el rostro de su amado. Cuando llegó a París, golpeó a Bárbara en las nalgas y le pidió que la guiara a la pastelería en cuestión. Y ella llegó frente a la tienda. Hey, Barbie-chan. Yo. No me dijiste algo completamente diferente. Esto es raro. Enfrente de la tienda, lejos de una fila, todo estaba en silencio. El letrero estaba cubierto de hollín y las ventanas estaban oscuras. No parecía en absoluto que el pastel más dulce del mundo que llegara a doler estaría en un lugar así. Si no hay ninguno, te mato. Comprendido. Advirtió a Bárbara, agarró el cuello de la chica, quien soltó un pequeño grito y entró. Vitrina sin mantenimiento. Solo se alinearon pasteles de aspecto feo. Ángela le preguntó al hombre desanimado, quien probablemente era el dueño y pastelero, que estaba allí. Puedo conseguir el pastel más dulce del mundo que llega a doler. Afortunadamente, podían comunicarse en inglés. Bajando la cabeza, el hombre desanimado respondió como si se despreciara a sí mismo. Éramos los mejores del mundo hasta hace 2 años. Ángela instantáneamente agarró a Bárbara por el cuello. Te dejaré elegir cómo morir. Tú y tu posición social tienen el descaro de hacerme venir sin razón. Espera. Debe haber una razón. Deberíamos escucharlo. Tu sabiduría de rogar por tu vida es lo único que funciona. Ángela la soltó y volvió a preguntarle al hombre desanimado. ¿Por qué se hundió así la mejor tienda del mundo? No pude conseguir los ingredientes. Irritada, Ángela escuchó con atención la larga explicación del hombre sin vida. La tienda solía adquirir las mejores vainas de vainilla de un país del sudeste de África. Sin embargo, surgió un conflicto en ese país, la situación política se desestabilizó y se hizo difícil la obtención de bienes. Ese país. Debido a eso, nuestro negocio fue condenado. Incapaces de recuperar el sabor de aquellos días, nuestros clientes terminaron dejándonos.
¿Hay alguna otra zona de producción algo similar a esas vainas de vainilla? No, no importa cuántas veces lo intenté. Ese buen gusto no volverá. El hombre soltó la pena sobre su espalda y distorsionó su boca de manera nihilista. Ángela entendió perfectamente la situación y un chef de pastelería baja se hace pasar por un artista de pleno derecho. Agarró al hombre por el cuello a través de la vitrina y lo miró desde muy cerca. ¿Estás jurando, Nee-san? La cocina y la repostería son una especie de arte. Bárbara la sujetó rápidamente, pero Ángela no soltó el cuello del hombre. Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca, los hombres no ponen excusas, si eres un profesional, hazlos de acuerdo con las solicitudes de los clientes. ¿Qué pasa si le dices esas palabras a Sir Edward? Ante las palabras de Bárbara, Ángela soltó el cuello del hombre. En cambio, dejó caer su puño cerrado sobre la cabeza de Barbiechan por lesa majestad. Ignorando al desleal que se agarró la cabeza y se agachó, si consigo esas vainas de vainilla, puedes hacer los mejores del mundo. Si lo consigues, claro. Pero como dije, no hay vendedores que vayan a la zona de conflicto a comprar. Si es así, iré a buscarlos. Ángela interrumpió la queja del hombre y le dijo con resolución. Asombrado, el hombre, no seas imprudente. Es peligroso. Y eres mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Soy primero la espada que sirve a mi señor antes de ser una mujer. El hombre no entendió el significado de las palabras de Ángela. Sin embargo, parecía que su espíritu se transmitía. No dijo nada más. Vamos, Barbiechan. Yo también. Obviamente. Dos personas son más rápidas que una. Estoy fuera, no hay forma de que vaya mientras los disparos vuelan uno junto al otro. Deja de quejarte. Todo lo que tienes que hacer es golpear y cortar todo lo que se interponga en el camino. Eso es demasiado imprudente. Nee-san, cuando se trata de Sir Edward, haces las cosas sin discriminación. Ja, ¿ves la razón por la que me llaman perro rabioso? Ángela sonrió ampliamente y Bárbara se cayó con cara de horror. Ahora vámonos. Si es necesario, ¿por qué no golpeamos y reducimos la situación política? Arrastrando a Bárbara, Ángela partió con el ánimo alto y orgulloso. El destino era el sudeste de África. La zona de conflicto. Bárbara protestó, si lo cortamos, estaremos en el conflicto. Si reducimos la situación política, será en vano, pero no la escucharon. Miró hacia adelante y declaró con orgullo. Porque somos sabios. Le tomó 3 días comprar un pastel y volver a Londres. Una desgracia. Ángela reprimió sus sentimientos de impaciencia y colocó el pastel en un plato cuidadosamente. También preparó té negro, súper fino. Empujando el servicio de tranvía, lo llevó con gracia y modestia a la oficina de Edward. Primero había probado el pastel, y ya fuera doloroso o no, era dulce y muy sabroso. Ella no era una aspirante a artista idiota que se jactaba engreídamente de nada. Estoy seguro de que a mi señor también le gustará, se contuvo para no silbar inconscientemente y llamó a la puerta. Entró en la habitación y se inclinó. Lamento haberlo hecho esperar, mi señor. Hey, bienvenida de nuevo, parece que yo, te hice ir a un lugar muy lejano, ¿no? El débil saludo de Edward regresó. En cuanto a cuán débil era débil como si hubiera estado encarcelado en un calabozo sin beber ni comer durante 3 días. Tenía los ojos hundidos, las mejillas delgadas y el pelo despeinado y sin brillo. ¿Cómo llegó a este estado en estos 3 días en que ella le quitó los ojos de encima? Fue tanta la depresión. Edward extendió su teclado sobre el escritorio de la oficina. Su compañero para la composición principal. Ella escuchó hace mucho tiempo que la diferencia de escala era tan clara que era adecuada para encontrar las notas y los sonidos que componían una melodía. Mientras Ángela preparaba té y pastel, Edward miraba el teclado con los ojos hundidos y seguía tocando el piano. Cada vez, un sonido eléctrico sonaba en vano. La misma escala exacta reverberó una y otra vez. Presionó y sostuvo exactamente la misma nota una y otra vez. Muchas veces. Muchas veces. Mi señor. Ángela,
que notó la anomalía, le preguntó a su señor qué le había pasado. Jajaja. Edward se rió con una voz ronca. ¿Cuál era la? ¿Cómo puedo saber? Una enfermedad grave. Angela ahogó lo que estaba a punto de convertirse en un grito de alguna manera. Tomemos un descanso de escribir música por un momento, mi señor. Incluso si mi señor continúa, tendrá el efecto contrario. Tomemos una taza de té, tomemos un descanso. Traje el pastel más dulce del mundo que llega a doler como lo pidió mi señor. Angela confiscó el teclado y preparó té como sustituto. Vamos, vamos, por favor tome un bocado y un sorbo. Permita que el azúcar se extienda por todo su cerebro cansado. Jajaja. Lo siento por todo, Anne. Edward agarró el tenedor con sus manos que temblaban como las de un anciano, cortó el pastel y se lo llevó a la boca. Y lo masticó lentamente como un enfermo. ¿Cómo está? Es dolorosamente enfermo como su primer amor, obtuvo inspiración. Anne. Sí, ¿qué ocurre? ¿Qué es el amor? Edward Sama es un compositor, no es un filósofo. La buena vainilla tiene un ligero sabor salado en la punta de la lengua. Me recuerda el sabor de las lágrimas, es una canción de primer amor, que hace con una canción de corazón roto. Jajaja, soy débil, caí bajo, como este pastel, maldita seas, Barbie Chaan, tienes el descaro de tomar la decisión de menospreciarme, te voy a matar. Aunque desahogó por completo su ira, Angela le gritó a Bárbara que no estaba aquí. Jajaja, gracias por la comida, fue muy útil. Al final, Edward le dio un mordisco y dijo eso para quitar el pastel del escritorio. Mientras miraba al vacío y murmuraba, volvió a la tarea de presionar y sostener el teclado muchas veces. Debido a que el teclado había sido confiscado, siguió presionando el teclado de aire una y otra vez. ¡Qué desgarrador! Angela no podía mirarlo a la cara. No sabía qué hacer mientras limpiaba los platos en el servicio de carritos. Este pastel no fue útil en absoluto. Entonces le gustaría ayudarlo la próxima vez. Si Edward quería algo, ya fuera Excalibur, que era dolorosamente afilada, o el Santo Grial, que era emocionante hasta el punto de desgarrar el corazón, ella estaba lista para encontrarlos sin falta y dárselos. Pero a menos que él lo dijera, ella no podía hacer nada. ¿Por qué era tan dolorosamente difícil estar con un creador y servirle? Ella involuntariamente se limpió las esquinas de sus ojos. Hey, Anne. Su amado señor la llamó. ¿Qué necesita, mi señor? Angela respondió, interrumpiéndolo. Preguntó Edward mientras presionaba el teclado de aire. ¿Qué es para ti el primer amor? Terminó dejando escapar una voz histérica ante lo absurdo de la pregunta. ¿Qué? Para mí, el primer amor es. Angela miró fijamente el rostro de Edward desde un lado. Persistió hasta que se volvió demacrado así. La luz que emergió en los ojos en el fondo de sus ojos hundidos era seria. ¿Qué es el primer amor? Con solo mirarlo, sus mejillas se pusieron calientes. Inmediatamente después de mirarlo a los ojos, se sintió avergonzada y cerró los ojos con fuerza. Puedo decirlo. En su cabeza, otra versión de sí misma se balanceaba y agitaba manos y pies y se enfurecía. Ni siquiera lo sabes. La voz perpleja de Edward. Con eso, Angela volvió en sí. Lo que su señor quería. No fue Excalibur o el Santo Grial, solo la simple respuesta de Angela. Si ella no podía presentar esto, tenía algún sentido servirle. Para mí, el primer amor es. Angela reforzó su determinación, respiró hondo e informó con voz clara. Es el mismísimo Edward Sama. Ella lo dijo. Ella fue y lo dijo. Esto no era diferente de confesarse, pero era esto algo que él sabía. Fue culpa de Edward Sama por preguntarle. Quería que él asumiera la responsabilidad. Angela se enfureció, miró a Edward como para desafiarlo y esperó una reacción. Mientras Edward todavía miraba al vacío y tocaba el teclado de aire. Jajaja, no importa cuántas veces presione la, ni siquiera puedo escuchar la nota. No importa cuánto toque el teclado de aire, no hará ningún sonido. Angela replicó con todas sus fuerzas. Miró con odio a Edward, quien seguía tocando el teclado de aire.
No estaba en un estado mental cuerdo. Probablemente no sabía lo que él dijo o lo que dijo Angela. Por el amor de Dios, devuélveme mi confesión. A pesar de pensar eso, Angela nunca podría llegar a odiarlo, así que fue su derrota. El que se enamoraba era el perdedor. Mientras suspiraba, decidió retrasar el servicio de tranvía esta vez. El teclado que confiscó también fue devuelto a Edward, y la nota fa resonó en la habitación muchas veces. Escuchó el tono de llamada de la extensión telefónica mezclado con ese sonido sin vida como un fantasma tocando un instrumento. Angela descolgó inmediatamente el auricular. Escuchó el informe del subordinado que estaba medio armando un infierno. Y agudizó los ojos. ¿Qué, en un momento como este? Ella gritó involuntariamente. Se contactaron y se gritaron en voz alta y entendieron la situación. Maldita sea. Terminó la llamada mientras maldecía en su boca. Ese fue el momento. Escuchó un bump proveniente del escritorio de la oficina. Cuando miró allí, Edward estaba de pie. Apareció un metapisical. Sí. No es un metapisical ordinario. Es un Dreadnought, eso es un gran problema. Edward peinó lentamente su cabello despeinado y dejado para hacer lo que quisiera. Además, se determinó que es una especie de espíritu maligno. Jajaja, eso es preocupante. La tensión revivió muy rápido en las mejillas hundidas de su señor. Actualmente, se dirige al este hacia Salisbury, y a este ritmo, Londres se dañará. No hay momento que perder, así que llegó, Sus ojos hundidos estaban llenos de vitalidad. Edward ya estaba completamente de vuelta a su estado habitual. Incluso Angela estaba confundida por la tremenda transformación. Mi señor. Ella infirió, pero no hubo respuesta. Edward solo soltó una risa ahogada. Y empezó a hablar como si tuviera un sueño febril. Un clase Dreadnought, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que apareció por primera vez? Parece que una bestia demoníaca acorazada apareció el otro día en Francia. ¿No es eso injusto? Ese Charles se quejó de nuevo, pero no hay una diferencia mínima entre las quejas y el orgullo. No puedo estar más molesto. Pero está bien. De todas las cosas, es un Dreadnought espíritu maligno, y apareció en Inglaterra. Fufu, estoy seguro de que es fuerte. No puedo evitar querer encontrarlo pronto. Es doloroso e insoportable, una forma medio soliloquio de contar una historia, una que no necesitaba la respuesta de Angela. Al mismo tiempo, tocaba el teclado sin problemas. Era una melodía que nunca había escuchado. Angela había memorizado todas las composiciones pasadas de Edward, así que no había dudas. No había posibilidad de que fuera una melodía existente que Angela no conocía. La tez, la juventud y el alma de Edward se veían claramente en la melodía. Solo escuchándolo, su pecho de una manera agridulce, dolorosa y palpitante, como un número de primer amor. Edward Sama, lo hiciste. Se ha creado una nueva pieza. Angela se tragó lo que estaba a punto de gritar a toda prisa. No podía permitirse el lujo de interrumpirlo. Por lo tanto, ella contempló. Recordó ese momento otra vez, cuando Edward estaba pasando por el momento más difícil. El hecho de que recibiera solicitudes de composiciones una tras otra significaba que era el compositor más popular. Lucho, compuso, Lucho, compuso, Lucho, compuso. Angela ahora estaba convencida de que eran los tiempos difíciles los que inspiraban a Edward como el agua. Sintió que era, una serie de peleas de pasteles. Pero más que eso, Angela estaba 100 millones de veces más feliz con el hecho de que esta persona amada pudo salir de su depresión. Vamos, de acuerdo. Edward dejó de tocar el teclado. Espere por favor. El enemigo es un Dreadnought. Movilicemos las tropas de todo el país tan pronto como no podemos esperar. Londres está en peligro, no. El poder de combate de la oficina principal saldrá primero. Ciertamente, eso era razonable, pero no era improbable que hubiera bajas si iban demasiado lejos. Angela pensó eso, pero como si Edward leyera su ansiedad interna, está bien. Yo estoy aquí. Le palmeó el hombro mientras se cruzaban y se dirigían a la entrada.
Ángela miró hacia atrás. La fuerte espalda de Edward abrió la puerta y avanzó. El símbolo invicto, Silver y Argusten, se manifestó temprano, y su confiable espalda estaba revestida con una armadura plateada. Ángela lo persiguió por la espalda y lo siguió después de 3 pasos para no quedarse nunca atrás. Tal como su señor, como ella, levantó las comisuras de la boca para disfrutar del éxtasis y respondió mientras sonreía como un perro rabioso. Sí, mi señor. La batalla con el Dreadnought líquido que apareció en Salisbury Plain fue un auténtico infierno. Las técnicas de luz no funcionaban del todo bien en las especies espíritus malignos, y la sede británica tenía una escasez crónica de kuroganes. La batalla se prolongó y se arrastró porque no pudo ser golpeado con un golpe decisivo. Fue la peor lucha por la memoria en la historia del cuartel general británico. Hubo muchas personas que se acobardaron y perdieron la voluntad de luchar, y por mucho que Ángela enronqueciera su voz y los alentara, casi no hubo efecto. Sin embargo, cuando Edward tomó la posición más peligrosa, no dio un paso atrás, balanceó su espada larga y protegió a todos, mostró un valor real con un estilo de batalla como el de los dioses. No hay que ser pesimista. Esta cosa no es gran cosa. Vamos con todo lo que tienes. Fueron inspirados por las palabras de tal señor muchas veces. Al final, cuando terminó, pudieron ganar sin tener bajas. Todos aclamaron con entusiasmo el nombre de su señor, mirando la espalda de Edward vestido con una armadura, inmóvil en el campo de batalla que quedó en completo silencio como si fuera una broma. Y al día siguiente. Un piso debajo del último piso del edificio de oficinas principal británico. La oficina del director general. Su señor estaba tocando el teclado mientras tarareaba. Los sonidos electrónicos rugieron y bailaron. Se ha recuperado por completo, mi señor. Ángela con ropa de sirvienta gritó. Si ella no gritaba, él no la oiría. Es tan raro, ni siquiera yo puedo hacer nada al respecto. Edward gritó mientras tocaba el teclado felizmente. Todo es gracias a la batalla de ayer, tenemos que agradecer al Dreadnought. La batalla no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Estamos hablando de escribir música, ¿verdad? Sin detener sus dedos, Edward miró asombrado. Su señor, que ni siquiera se conocía a sí mismo, no pudo evitar ser otra cosa que lindo con Ángela. Y Ángela no pudo evitar sentirse feliz por el hecho de que entendía a Edward mejor que él mismo. Entonces, por favor dime tu impresión de la batalla de ayer. Así es, pensó Edward por un momento, en una palabra, maravillosa. Me emocionó mucho. Cuando recuerdo, quiero hacerlo de nuevo, no es doloroso en absoluto. Ya superé la etapa del primer amor en mi vida, jajajaja. Pareciendo demasiado feliz por eso, sus dedos saltaron sobre el teclado. La inspiración brotó. Se crearon frases de la nueva canción. Fue más vívido que cuando jugó un poco antes de la salida de ayer, y sin embargo, la profundidad de la emoción aumentó. Para Ángela y los demás, la batalla del infierno no fue más que una dulce cita para Edward. Como era de esperar, su señor era un monstruo. Hermoso. Le dio ganas de empezar a bailar al ritmo de la canción que tocaba su señor. Con ganas de hacer algo, Edward guiñó un ojo. Si no te metes en el swing, no tendré confianza en mi canción. He entendido, me subiré al swing por usted, mi señor. Con el permiso dado, ella bailó y se emocionó como si estuviera en un club mientras vestía ropa de sirvienta. Ángela aún no lo sabía. Aproximadamente un año después de este desarrollo, Edward escribiría una canción que se llamaría su obra maestra en su vida. Un producto de la inspiración obtenida al luchar contra un chico en el lejano oriente llamado Aimura Moroja.